Saludos cordiales. En esta ocasión estaremos desarrollando la actividad complementaria 1, correspondiente a la materia de álgebra lineal, la cual se está desarrollando por el compañero Jacinto Martínez Argueta y mi persona, María Isabel Rodríguez de Rafael. Bueno, para comenzar les presentaré la agenda. Dentro de la agenda me toca la primera parte, la cual estaré tomando los siguientes puntos: las generalidades del tema modelo de Leontief, el desarrollo y explicación de los ejercicios 47 y 48 de los problemas 2.4. Bueno, ahorita les empezaré a hablar sobre las generalidades del tema del modelo de Leontief. Y dentro del modelo de Leontief tenemos que es el economista Washley W. Leontief, mejor conocido como Leontief, quien en 1929 emigró a Estados Unidos, donde pudo incorporarse a la Oficina Nacional de la Investigación Económica de New York y fue profesor en la Universidad de Harvard. Obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1973 por el desarrollo del método entradas-salidas, input-output, y su aplicación a importantes problemas económicos. Los primeros pasos teóricos del modelo los desarrolló en Kew y en 1941 publicó su célebre libro The Structure of the American Economy, donde por primera vez se presentó esta metodología de estudio. El método es utilizado para analizar las relaciones existentes entre diferentes sectores de producción y consumo que forman parte de la economía de una nación, aunque en la actualidad puede ser usada en contextos más limitados, como por ejemplo grandes empresas. El modelo supone que la economía a estudiar está formada por diferentes sectores de producción y de servicios. Existe una demanda interna que se tiene que atender y también una demanda externa que también hay que satisfacer. Bueno, aquí mostrándoles un ejemplo sobre una tablita que nos va a ir describiendo la producción y la demanda en lo que es la agricultura, manufactura y servicios, ¿verdad? En lo que es la agricultura tenemos 0.4, en lo que es la manufactura 0.03, en el servicios 0.02, manufactura 0.06, siempre manufactura 0.37, en manufactura, pero en servicios 0.1. Ahora, servicios agricultura 0.12, servicios manufactura 0.15, servicios 0.19. Bueno, este es un ejemplo de cómo se va a ir aplicando el modelo de Leontief. Y como podemos observar, lo que es la primera columna se interpreta de la manera que les acabo de expresar, ¿verdad? En cuanto a lo que era el sector agricultura, necesita, dice, de su propio sector, ¿verdad? Vemos que el sector de manufactura también aquí lo tenemos con 0.06. Y luego el sector de servicios que tenemos el 0.12. Entonces, generalizando, suponemos que una economía tiene N industrias, donde la industria sub 1, la industria sub 2, y así muchas más industrias hasta llegar a las industrias N,
donde cada una de ellas tiene unas necesidades de entrada. Tenemos electricidad, materias primas, etcétera, ¿verdad? Y una salida, ¿verdad? Donde los productos están acabados, sean de I sub J, la cantidad de entradas de las industrias I sub J necesita de la industria I sub I para producir una unidad. Con estos coeficientes confeccionamos la matriz de entradas y salidas. O sea, obteniendo estos valores, de esto vamos a obtener lo que son la matriz. Y como podemos ver, aquí se ha definido como una muestra de la matriz cómo podría quedar, porque son de 3 por 3. Vemos 3 columnas, 3 filas, donde podemos ver que las filas corresponden a las industrias sub I, ¿verdad? Y los proveedores y las columnas a los usuarios I sub J. O sea que aquí sería que las filas serían a las industrias sub I y las columnas serían a las industrias sub J. Entonces, si por ejemplo tenemos el de sub 2, sub 23, ¿verdad? Podríamos decir que eso sería igual a 0.23. Bueno, y que esto estaría dado en euros. Entonces, debe utilizarse 0.23 euros del producto de la industria. 2 para producir un valor de 1 euro del producto de la industria 3. Bueno, aquí como podemos ver que es evidente que la cantidad total gastada por la industria I sub J para producir un valor de 1 euro de salida está dada por la suma de los elementos de la columna J de la matriz D. En este caso, para que el modelo sea coherente, tiene que ocurrir lo siguiente, que los valores de sub IJ deben ser tales que 0 sea menor o igual que D sub IJ y D sub IJ debe de ser menor o igual a 1. Entonces debemos de tener claro eso y tomarlo en cuenta a la hora de realizar los cálculos. La suma de los elementos de cualquier columna debe ser menor o igual que 1. No va a ser mayor. Entonces también tener en cuenta ese punto, porque si empezamos a desarrollar las operaciones y no nos fijamos que deben de ser menores, entonces ahí empezamos a cometer los errores. Se cumple la condición de equilibrio, donde los gastos debidos al consumo deben ser iguales a los ingresos obtenidos de las ventas, o sea que no debe de haber un desequilibrio en ambos, o sea que siempre deben de ir en equilibrio y no ni subir ni bajar ninguno de ellos para que no hayan problemas. Ahora vamos a ver así un breve ejemplo que les voy a explicar en este momento. Supongamos una economía que consta de 2 industrias, I sub 1 e I sub 2, que serían industria sub 1 e industria sub 2, siendo las interacciones entre ellas las dadas por la tabla siguiente. Entonces tenemos las entradas de las industrias sub 1, que en este caso serían la producción de I sub 1 era de 60. Tenemos aquí lo que es la entrada de I sub 2, que es 64, siempre en la producción de I sub 1. Y la demanda final sería de 76. El producto total o la producción total nos da 200. Entonces, venimos y vamos a la producción de industria sub 2, que se obtuvieron en entradas de las industrias sub 1, 100.
En las entradas de la industria sub 2, 48. Y en las demandas finales se obtuvieron 12. Producción total era de 160. Ahora se hace la suma total, ¿verdad? O más bien se hace aquí la operación que de entradas totales dan 200 y de entradas de I sub 2 dan 160. Entonces, al observar esta gráfica, más bien esta tabla, podemos suponer que todo lo que se produce se consume, ¿verdad? O sea, no hay ni que sobre ni que falte. Es decir, que la producción de cada industria debe ser igual a la suma de todas las entradas en las mismas unidades. Bien, observando que de las 200 unidades producidas, ¿verdad? Por la industria 1, son 60 las utilizadas, las que utiliza la misma industria. 64 las industrias sub 2 y quedan 76 unidades disponibles para la demanda final. Viendo bienes no utilizados por la propia industria. Supongamos que se ha realizado una investigación de mercado y se ha detectado que dentro de 5 años la demanda final para la industria I sub 1 decrecerá de 76 a 70 unidades, mientras que las industrias sub 2 pasará de 12 a 60 unidades. ¿Qué tanto debería cada industria ajustar su nivel de producción a fin de satisfacer estas estimaciones? Bueno, aquí se realiza esta operación y se empiezan a calcular, ¿verdad? Ciertos valores, donde X sub 1 es igual a 60 entre 200. O sea, las 60 utilizadas entre las 200 unidades producidas. Y la X por la X sub 1, ¿verdad? Luego se suma las 64 que se mencionan de las industrias sub 2 y las 160 que quedaban en producción total por las X sub 2 y se le sumarían 700, o sea, el valor de 700. Razonando de forma similar para la producción total de I sub 2 o de las industrias sub 2, X sub 2 sería igual a las 100 entre 200, ¿verdad? Las 100 de entradas entre 200 de su total de entradas. Entonces, al hacer esto, luego se multiplicaría por X sub 1, perdón. Y luego se le sumaría 48, que sería la producción de las industrias sub 2. Y luego se dividiría entre 160, que serían las entradas totales de la entrada de las industrias sub 2. Entonces, aquí este valor que se va a obtener de ellos se va a multiplicar por X sub 2 y se le va a sumar los 60, que serían la producción de I sub 1 en la que es las entradas. Este sistema de ecuaciones lineales puede ser expresado matricialmente, o sea que aquí se expresó de una forma lineal, pero se puede realizar también de forma matricial. Entonces aquí lo presentan de esta manera, obteniendo X sub 1 y bajo sobre X sub 2 igual a 60 entre 200. En la primera fila, digamos, sería 60 entre 200, 64 entre 160, 100
entre 200, 48 entre 160, que sería aquí una matriz de 2 por 2. Entonces, obteniendo aquí también x sub 1 y x sub 2 más 70, o sea, las matrices de x sub 1 y x sub 2 más la matriz de 70 y 60, o sea, de uno por uno. O de otra forma simbólica sería x igual a x más d. Esa sería otra forma simbólica. Y pues las ecuaciones conocidas como de insumo producto, siendo X la matriz de producción, A la matriz de insumo, o sea que X matriz de producción y A matriz de insumo producto, ¿verdad? Y D matriz de demanda. Entonces notemos que el elemento A sub I J corresponde a la proporción de los insumos de las industrias J, que son producidos por la industria I. Cada elemento de la matriz A se encuentra entre 0 y 1. La suma de los elementos de cualquier columna nunca es mayor que 1. Para hallar la matriz de producción X actuamos de la siguiente manera. X igual a, en donde A es la matriz de insumo producto y X es la matriz de producción, más D, que sería la matriz de demanda. Entonces, realizamos la siguiente ecuación, donde se despeja a D, que es la matriz de demanda. Entonces, realizando siempre esa operación, nos quedaría la I menos A, que sería la matriz de insumo, y que sería ¿cómo podría decirles? Sería bueno, sería la otra matriz. Bueno, la suma de los elementos, perdón, si existe la matriz inversa, entonces que sería la inversa, ¿verdad? Inversa I menos A, que se representaría de esa forma, ¿verdad? Entonces, X es igual a la inversa menos la matriz de producción, la matriz, perdón, de insumo productos, menos, bueno, aquí X sub 1, X sub 2, igual a todo este valor, o sea, anotaría una matriz de 2 por 2 también en este caso. Y ya de aquí con respecto a estos valores, se han obtenido utilizando un programa, ¿verdad? Que facilita el poder efectuar todas estas operaciones, llegando a estos valores, ¿verdad? Que sería que en conclusión la industria I sub 1 debe producir 251.7 unidades y la industria I sub 2 265 unidades de su producto con el fin de cumplir con las demandas finales de la proyección a 5 años. Bueno, siguiendo con el ejercicio 47 y 48, que es el que correspondería a mi parte, porque están desarrollados prácticamente
aplicando el modelo de Leontief, nos mencionan lo siguiente, o sea, tenemos el siguiente enunciado y observando las siguientes tablas, ¿verdad?, de información. Y nos dice que una versión muy simplificada de una tabla de insumo-producto para la economía de Israel en 1958 divide dicha economía en tres sectores: agricultura, manufactura y energía, con los siguientes resultados. Aquí nos presentan una tabla, ¿verdad?, donde se encuentran los tres sectores: agricultura, manufactura y energía. Entonces, ubicándole aquí a lo que es agricultura sus valores, manufactura también, energía tiene sus valores también. En el otro ejercicio, porque ambos van relacionados, ¿verdad? Entonces, para poderlos trabajar, se tuvo que tomar tanto de los datos de la primera tabla como datos de la segunda. Entonces, nos menciona también que si se continúa con el problema 47, las exportaciones en miles de libras israelíes en 1958 fueron las siguientes, teniendo que la manufactura es de la agricultura es de 13.213 y la manufactura de 17.597 y la energía de 1.786. Esas serían las exportaciones que se realizaron hasta esa fecha. Bueno, aquí comenzando con su desarrollo, pues, bueno, antes de eso, pues tener en cuenta que nos piden ciertas soluciones que tenemos que presentar, que calculemos la matriz tecnológica y la de Leontief. Y el punto B, que tenemos que determinar el valor en libras israelíes de los productos agrícolas, la energía, los productos agrícolas, la energía y los artículos manufacturados necesarios para hacer funcionar este modelo y exportar el valor establecido de cada producto. Bueno, para comenzar con respecto a lo que es el cálculo de la matriz tecnológica, pues vamos a tomar de base, o más bien para armar lo que es la matriz tecnológica, vamos a tomar estos valores que aparecen aquí en agricultura, en la columna agricultura, los valores de columna manufactura, valores de la columna energía, y con ellos vamos a realizar lo que es la matriz. Y aquí la observamos, ¿verdad? Podemos observar que se nos ha armado una matriz de 3 filas y 3 columnas, o sea que es una matriz de 3 por 3, y a esta se le llamará la matriz tecnológica. Luego de tener la matriz tecnológica, procedemos a obtener la matriz que vamos a utilizar para trabajar con el modelo de Leontief. O sea, vamos ahorita a trabajar con encontrar esa matriz que según el modelo de Leontief nos da una fórmula, ¿verdad? Que sería I menos A elevado a la menos 1 por E. O sea, encontrar la identidad menos la tecnológica, ¿verdad? Que en este caso llamaremos a la matriz tecnológica. Bueno, para ello pues se debe de obtener la matriz identidad. ¿Y cómo obtendremos la matriz identidad? Pues utilizando, como se dice, la matriz identidad, donde encontramos la matriz de su diagonal, que es 1, y tanto su lado o sea, su lado superior de su diagonal tiene que ser 0 y su lado inferior de su diagonal tiene que ser 0 también. Entonces vamos a hacer la operación de esta matriz con menos la matriz de identidad, y al final obtendremos estos valores, ¿verdad?
aquí pues no, resumiendo, pues no pudimos, no metí lo que era la operación de la matriz de identidad en sí. Ya directamente vamos a los valores ya obtenidos. Y se observa que se obtienen los siguientes valores, ¿verdad? Ya al haber encontrado la matriz de identidad, vamos a buscar lo que es la matriz. Con esa matriz de identidad, vamos a trabajar para poder encontrar la matriz inversa, ¿verdad? Y como la matriz inversa requiere también de mucho trabajo, o sea, se los resumo de esta forma, que la matriz inversa se obtuvo de esta forma. Puede utilizarse cualquiera de los métodos para encontrar la matriz inversa. No importa el que utilice, no hay problema. Siempre va a llegar a la matriz inversa. Entonces, al final obtuvimos este valor, ¿verdad? O sea, ya obtuvimos la matriz que necesitamos. Ya obteniendo la matriz inversa, venimos y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar la matriz inversa obtenida con las exportaciones que se obtuvieron. O sea, las exportaciones que nos están dando las tablas anteriores. Entonces, estas serían las exportaciones. Bueno, se opera, se hace la multiplicación y entonces al final llegamos a... Entonces el vector de salida se encuentra en el siguiente proceso, ¿verdad? Llegando a este valor. O sea, se ha trabajado prácticamente aquí con lo que son las matrices. Se ha estado jugando con inversas, con la matriz de identidad. O sea, todas esas se están aplicando en lo que es este modelo. Conociendo cada una de esos procesos de cómo ir encontrando cada una de esas matrices, o sea, esto permitirá a que este proceso sea mucho más fácil y más factible para poder encontrar lo que se está buscando. Por ejemplo, en este caso, se concluye que determina el valor en libras israelíes, ¿verdad? Lo que nos pedía de los productos agrícolas, la energía y los artículos manufacturados necesarios para hacer funcionar este modelo y exportar el valor establecido de cada producto, obteniendo las siguientes, o sea, los siguientes valores. En cuanto a la agricultura, se quedó con 18.689, en la manufactura con 22.598 y con la energía 3.615. O sea, esas serían las libras que se obtuvieron por cada uno de ellos. Bueno, y pues concluyendo ya con lo que es el sistema de Leontes, con el modelo de Leontes, pues nada más se resume a que este modelo pues es el objetivo de él es encontrar el equilibrio, como pudimos observar en ciertos detalles ahí, que se necesita encontrar el equilibrio entre la oferta y la demanda en una economía. O sea, esto va a ser bien importante en cuanto a lo que es economía. Para cada uno de los sectores industriales existe una ecuación que relaciona ofertas y demandas, ¿verdad? Como observamos. Entonces, este modelo, pues, será de mucha utilidad en lo que es estos procesos, ¿verdad? Que principalmente cuando son económicos. O sea, eso nos va a ayudar a encontrar ciertos valores que se están buscando. Bueno, por el momento ha sido eso toda mi intervención y pues muchas gracias. Ahorita le concedo al compañero que siga en la exposición.
Saludos cordiales. Vamos a continuar con la segunda parte de, de esta defensa del trabajo, en la cual vamos a tratar de hablar de la teoría de gráficas y el desarrollo del ejemplo del 2.8.5. En cuanto a la teoría de gráficas, en los últimos años se ha dedicado mucha atención a una área relativamente nueva de la investigación matemática, denominada teoría de gráficas. Las gráficas que se definirán en breve o se va a explicar son útiles en el estudio de la forma en la cual se interrelacionan las componentes de las redes que surgen en el comercio, en las ciencias sociales, las medicinas y otras áreas. Vamos a hablar un poquito de la aplicación junto con las matrices y nos hacemos una pregunta. ¿Para qué sirven las teorías de gráficas? Las gráficas resultan de gran utilidad en el estudio de las relaciones familiares, en la propagación de una enfermedad contagiosa, en el caso del COVID-19, una red de vuelos comerciales que acumulan un número de dados de ciudades importantes. ¿Qué es una gráfica? Es la representación por medio de una gráfica de una serie de aristas y vértices. Aquí podemos ver las imágenes y un poquito más ampliada, un modelo de gráfica. ¿Y qué son las aristas? Son líneas que conectan un vértice con otro vértice. Acá, estas son las aristas. Luego tenemos los vértices. Son los puntos de las gráficas donde parten las aristas. Aquí podemos ver las vértices. Relación entre la teoría de gráficas y la teoría de matrices. Existe una relación binaria mediante una matriz de incidencia y una gráfica. Aquí las columnas de la matriz representan las aristas de la gráfica. Las filas representan a los distintos vértices. Por cada vértice unido por una arista, ponemos en 1 en el lugar correspondiente y llenamos el resto de las ubicaciones con 0. Representación de un sistema de comunicaciones mediante una gráfica. Aquí suponga que se está analizando un sistema de comunicaciones unido por líneas telefónicas. En este sistema hay 5 estaciones, acá, estas 5 estaciones. Y en la siguiente tabla pues se indican las líneas disponibles en la dirección A proveniente de. Si observamos aquí en esta gráfica, la estación 1 se comunica con proveniente de la estación 2. La estación 2, aquí nos ubicamos en el vértice, mejor en la gráfica, se comunica con 1 y también se comunica con 5. Las flechitas nos dan las pautas con quienes se comunican. Luego nos ubicamos en el vértice 3, se comunica nada más con 4. Luego en el vértice 4, según la matriz, sería como el renglón 4, se comunica con 1, el 4 se comunica con 2 y se comunica con 3. Luego nos ubicamos en el vértice 5, que sería como el renglón 5, se comunica con 1 y se comunica con 4. ¿Qué es una gráfica dirigida? Es una colección de n puntos denominados vértices, denotados por B sub 1, B sub 2, B sub 3 y sucesivamente
hasta B sub n. ¿Qué es una gráfica dirigida? Nos habíamos quedado. Tuvimos mala señal. Decíamos que es una colección de n puntos denominados vértices, denotados por B sub 1, B sub 2, B sub 3 y así sucesivamente hasta B sub n, junto con un número definito de aristas que unen distintos pares de vértices. Cualquier gráfica dirigida se puede representar mediante una matriz de n por n, es decir, una matriz cuadrada, en, en donde el número de la posición IJ es el número de aristas que unen al vértice I con el vértice J. Veamos una representación gráfica de la representación gráfica y esta es la representación matricial. Veamos. Acá, vértice 1 se conecta nada más con 2. Nos ubicamos en el vértice 2, como el renglón 2, se comunica con 1 y también se comunica con 5. Nos ubicamos en el renglón 3 o vértice 3, se comunica nada más con la columna 4 o con 4. Renglón 4 se conecta con 2 y también se conecta con 3. Ese sería como el renglón 4. Luego, el renglón 5 o vértice 5 se conecta con 1 y se conecta con 4. Aquí tenemos una representación un poquito más amplia. Son dos, nos presenta el libro. Vamos a desarrollar el B. Acá llenamos esta tablita para ver la representación de esta gráfica. Encuentre las representaciones matriciales de la gráfica dirigida en la figura. Veamos acá. Este 1 es como el vértice. Se comunica por este vector con 6. Aquí lo tenemos. Y también este vértice 1 se comunica con 4. Acá. Aquí colocamos. Y el resto lo llenamos con 0. Nos ubicamos en el vértice 2. Nada más se comunica con 5 por acá y se comunica con 6. Aquí nos indica esta flechita con 6.
Y aquí están los datos, 5 y 6. Nos ubicamos en el vértice 3, se comunica con 1, se comunica con 2 y se comunica con 5. Acá, se comunica con 5. Luego nos ubicamos en el vértice 4, se comunica con 2, se comunica con 3, se comunica con 5. Acá, miren, con 5. Luego nos ubicamos en el vértice 5, se comunica con 2. Acá, aquí va la flechita que nos indica. Y se comunica bien, solo con 2 se comunica. Luego nos ubicamos en el 6, vértice 6. Se comunica con 1, aquí nos da el vector. Se comunica con 2. Veamos el 2, acá. Se comunica con 2. Luego se comunica con 5. Bien, así es la representación matricial de una gráfica dirigida. Aquí nos hace un bosquejo del libro, aquí es como un reto, en ver esta imagen y ver qué matriz corresponde. Y es fácil. 1 se comunica con 2, aquí está este 1. Y también se comunica con 3, aquí llenamos con 1. Y se comunica con 5. Aquí tenemos este 1. Nos ubicamos en el vértice 2, se comunica con 1 y se comunica con 4. Acá, vean, nos ubicamos en el vértice 3, se comunica con 2, se comunica, si observamos, solo con ella, solo con el vértice 2. Vértice 4, se comunica con 1, se comunica con 3, acá, se comunica con 5. Acá, este vector nos da la pauta. Luego nos ubicamos en el vértice 5, se comunica con 2, se comunica con 3, aquí, se comunica con 4. Esa es la representación matricial de esa gráfica. Observación, si en estos dos ejercicios que hemos ido desarrollando, cumple algunas advertencias o algunas sugerencias que ningún vértice está conectado consigo mismo, que algunos libros le van a llamar bucle, es decir, es una arista que se conecta a un vértice consigo mismo. Luego, en el número 2 o parte 2, a lo más una arista lleva a un vértice, a otro. Ese se cumple. Veamos el ejemplo. Una gráfica dirigida que describe el dominio de un grupo, nos hacemos una pregunta. ¿Para qué se usan este tipo de gráfica? Respondemos. Se utilizan con frecuencia en sociología para estudiar las interacciones grupales. En muchas situaciones de esta naturaleza, algunos individuos dominan a otros. El dominio puede ser de índole física, intelectual, emocional y podemos agregar más: religión, política, económica eh, y otros factores. Veamos esta gráfica. Para ser más exacto, se supone que en una situación que incluye a quien dominemos: la persona 1, la persona 2, la persona 3
persona 4 y persona 5. Y también tenemos persona 6. Según las direcciones de los vectores, nos pueden dar a entender ya una interpretación de manera espontánea. Pero también se puede sacar una matriz a través de esta gráfica. Veamos en la persona 1, P1. A nadie domina esa persona. Por lo tanto, en su renglón 1 está llenado con 0. Ahora vámonos a la persona 2. Veamos. Domina a la persona 4. Entonces nos vamos aquí, renglón 2 y la persona 4. Acá, esta es la persona que domina. Luego nos vamos a la persona 2. Domina a la persona 5. Entonces quiere decir, persona 2 también domina a la persona 5, que está en la columna 5. Vámonos a la persona 3, P3. ¿A quién domina? Nada más a 6. ¿Ven? Persona 3 está llenado por 0. Domina a la persona 6. Persona 4. ¿A quiénes domina? Domina a P1. Entonces la persona 4, que está aquí en el renglón 4, va a dominar a la persona 1 y va a dominar a la persona 3. Acá en la columna de la matriz, en la columna 3, acá está. Domina a 3 y el resto se llena con 0. Vámonos a la persona 5. A la persona 5, ¿a cuántas personas domina? Nada más domina a la persona 3. Entonces quiere decir que la persona 5 domina a la persona que está en el grupo 3, en la columna 3. Y por tanto, a la persona 6 lo domina. Es decir, a él no lo domina, sino que, es decir, nadie domina él, sino que a él lo domina. Un poco trabalengua. Sigamos. Observe que aunque no hay una arista del B1 al B5, estamos ubicados acá en esta imagen, no hay ninguna arista del B1 al B5, es decir, no hay ninguna flecha que conduce. De hecho, hay otros caminos que se puede llegar al vértice 5. Hay dos caminos, miren. Nos vamos por la primera, vértice 1, aquí esto nos indica, vértice 2, bajamos al vértice 5. Aquí el hecho de pasar por dos caminos, digamos, se le va a denominar cadena. Entonces vamos a decir una cadena y dos cadenas. Aquí, para enviar un mensaje del vértice 1, digamos que aquí está una persona 1 y quiere enviar a la persona 5, necesita ir al vecino que le vaya a avisar y necesita, aquí hay dos enlaces, entonces dos cadenas. Pero también hay otro medio. Se puede ir a avisar a la persona que está en el vértice 4. Esta depende de la amistad, porque a veces eso muchas veces ocurre. Va a la persona 2, que son amigos, y le lleva el mensaje a la persona 5. Quiere decir que aquí utilizó tres cadenas. Miren, una cadena, dos cadenas y tres cadenas. Acá lo tenemos un poquito representado. Aquí tenemos la imagen. Entonces B1 pasa por B2 y B vértice 5 tenemos dos cadenas. Y luego B persona 1 o el vértice 1 pasa por vértice 4, va por el vértice, sube por el vértice 2 acá y baja al vértice 5, tenemos tres cadenas. Y ahí con un poquito de teoría, la ruta de un vértice hacia otro se denomina trayectoria o cadena. En general, una trayectoria que atraviesa por n aristas y por lo tanto pasa por n más 1 vértice se llama n cadena. Aquí tenemos el mismo ejercicio, pero que podemos dar más vueltas. Miremos, vértices 1 pasa por el vértice 4, sube por el vértice 3, baja por el vértice 4, baja por el vértice 2 y doy más vueltas al llegar al vértice 5. Acá,
¿Cómo lo vamos a representar en la matriz? Aquí tenemos el renglón 1, nos ubicamos aquí en el vértice 1, solo que se comunica con 2. Luego en el renglón 2, nos ubicamos acá, rápido, nos ubicamos y se comunica con 1, y es este 1, y también se comunica con 5. Las flechitas rojitas nos van indicando. Renglón 3, nos ubicamos rápidamente en el vértice 3, solo se comunica con 4, acá está. Y renglón 4, nos ubicamos acá, en el vértice 4, se comunica con 2, aquí está la flechita, se comunica con 3 y nada más. Vértice 5 o renglón 5 se comunica con 1, aquí está la flechita, y se comunica con 4. Ahora, en la solución, esta es una matriz. Podemos elevarla al cuadrado. Al elevarla al cuadrado, tenemos como resultado esta matriz a cuadrado. Sigamos. Hoy tenemos como el ejercicio anterior, ese a cuadrado, que sería el a por a es igual a cuadrado. Multiplicamos las filas por los renglones. Al hacer todas las operaciones, que de hecho obtenemos estos resultados. Aquí nos vamos a ubicar un poquito. El 1 en la posición 2, 4 es el producto escalar del segundo renglón y la cuarta columna. Acá, ¿ves? El 1, el 1 en la posición renglón 2, aquí, perdón, el 1 en el renglón 2 y en la cuarta columna, es el producto escalar del segundo renglón, quiere decir que es el del segundo renglón por la columna cuarta. Y aquí seguimos. Ahora, el último 1 del segundo renglón, nos ubicamos acá, el último 1 del segundo renglón representa la arista B4, acá, B4, y el vértice 5, es la arista que va, perdón, aquí el vértice 2, disculpe que vi mal el número, vértice 2 al vértice 5. Aquí tenemos la arista. El último 1 en la cuarta columna, el último 1, acá, el último 1, representa el vértice 5, la arista que va al vértice 4, acá, aquí. Vértice 5 que va al vértice 4. Al multiplicar estos unos, representa las dos cadenas de vértice 1, vértice 2, acá, pasando por el vértice 5 y llegando al vértice 4. Aquí tenemos las dos cadenas. Esa multiplicación es el resultado de la matriz de A por A, al cuadrado. Siguiendo, voy a omitir esa parte porque es como repetitivo, como para ir explicando dato por dato, y así vamos obteniendo las demás cadenas. De tal manera que llegamos al teorema 2.8.1. Si A es la matriz de incidencia de una gráfica dirigida al componente de IJ de A al cuadrado, da el número de dos cadenas, de un vértice I a un vértice J. Ese es un teorema que se cumple, es decir, lo que veníamos explicando a través de estas gráficas anteriores.
se cumple el teorema. Se puede demostrar que el número de tres cadenas que une el vértice I con el vértice J es la componente de IJ de esa matriz multiplicado al cubo o multiplicado 3 veces. Por ejemplo, las dos cadenas del vértice 4 al vértice 2, aquí nos ubicamos rápido, vértice 4 al vértice 2 son aquí B4, bajamos, subimos, perdón, a la vértice 3, volvemos a bajar al vértice 4, de ahí salimos al vértice 2. Esas son tres cadenas, ¿eh? Hay una cadena para arriba, otra cadena para abajo y la tercera que sube. Ahora vamos en el vértice 4. Va para 2, una cadena, después bajamos a 1 y aquí sube a 2. Aquí tenemos una cadena, bajamos dos cadenas y luego subimos tres cadenas. Entonces aquí se cumple con tres cadenas. Entonces, las dos cadenas, aquí, ¿qué es lo que estamos llegando? Estamos haciendo una redundancia, estamos redundando. ¿eh? Estamos redundancia. Estamos cayendo en una redundancia. Basta con que estemos en el vértice 4 y lleguemos al vértice 2. Pero se puede bajar y subir, pero no es necesario. Bueno, llegando un poco a la conclusión, hemos aprendido leyendo este libro de Grossman, Álgebra Lineal. La compañera Isabel también ha trabajado fuertemente. Son áreas que nos cuesta dominarla. Pero aprendiendo a través de estos ejercicios podemos ver una gráfica y podemos elaborar una matriz. Y al ver una matriz podemos elaborar una gráfica, viceversa. Ese es como uno de los frutos de esta defensa del trabajo. Y gracias a la licenciada que nos ha permitido distribuirnos al azar con personas que no nos conocíamos y nos ha permitido entrar en contacto, conocer las personas, su amabilidad, su destreza, sus esfuerzos, sus sacrificios y se valora el estudio. También nos hemos apoyado en algunos tutoriales, en un libro de Diego González, Introducción a la Teoría de Gráfica, y así de la lectura como comprender gráfica. Así que muchas gracias, un feliz día, bendiciones a la licenciada y al coordinador de esta cátedra, que esperamos salir con bien, hemos hecho de la mejor manera, poder hacer las cosas y todo es con la idea de ir aprendiendo. Muchas gracias.